Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, veamos entonces de qué manera cerró el dólar la jornada, que como vemos tiene un precio de cierre de 3.800 pesos con un promedio de 3.810 unidades, y pues recordemos, en la apertura de hoy registró un valor de 3.820 pesos, un mínimo de 3.798 y un máximo de 3.824 durante la jornada. Y como podemos evidenciar, quiere decir que el dólar operó a la baja y se ubica en una TRM de 3.854 pesos con transacciones por encima de los 2.000, específicamente 2.370 transacciones u operaciones durante la jornada. En el plano internacional, les cuento que la libra esterlina mantuvo sus ganancias frente al dólar presionando por la Reserva Federal, pero cayó frente a un euro resurgente el jueves, ya que la moneda británica tomó señales de los movimientos más amplios del mercado antes de datos económicos nacionales que son importantes. Los datos mensuales del PIB se ubicarán el viernes y, junto con los datos del mercado laboral y la inflación de la próxima semana, marcarán el tono de la decisión sobre las tasas del Banco de Inglaterra, que también se publicará la próxima semana. En la actualidad, los mercados consideran que un recorte de tasas es casi seguro, con un crecimiento económico lento y una inflación enfriándose desde niveles elevados. Los analistas dijeron en una nota el jueves que, si bien anticipan que los datos cumplirán con los requisitos para un recorte de tasas, la incertidumbre inherente a esto significa que continuarán monitoreando de cerca las publicaciones en busca de señales de una fortaleza adicional material. El Comité de Fijación de Tasas del Banco de Inglaterra mantuvo las tasas estables el mes pasado en una ajustada votación de 5-4, pero también dijo que esperan que el gobernador Andrew Bailey cambie su voto esta vez. Y antes de todo eso había pocos impulsores internos para la libra, y de esta forma termina el DXY durante la jornada, que como vemos esta es la reacción de los mercados después de ese recorte en las tasas de interés. Vemos que registra un valor en caída de 0,47%, ubicándose en los 98 y bajando esa racha de los 99 que había logrado mantener en jornadas anteriores. De otro lado, les cuento que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó con división de opiniones los tipos de interés 1/4 de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés 1/4 de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50 y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. Los datos disponibles de los sectores público y privado sugieren que las perspectivas de empleo e inflación no han cambiado tanto desde nuestra reunión de octubre. Las condiciones en el mercado laboral parecen estar enfriándose gradualmente y la inflación se mantiene algo elevada. En apoyo a nuestros objetivos, considerando el balance de riesgos para el empleo y la inflación, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió hoy reducir nuestra tasa de interés de referencia en 1/4 de punto porcentual. El Banco Central elevó del 1,8 al 2,3% su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene. La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año, debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral, a pesar de que la inflación sigue lejos de la meta del 2%. La división entre los 12 miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que 2 funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor. Los ajustes a nuestra postura política desde septiembre la colocan dentro de un rango de estimaciones plausibles de neutralidad y nos dejan bien posicionados para determinar el alcance y el monto de ajustes adicionales a nuestra tasa de política monetaria, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. La Fed tiene como objetivo el pleno empleo y la estabilidad de los precios con la fijación de las tasas de interés.
El Banco Central recorta las tasas para estimular la economía y por ende la contratación de personal, mientras que las aumenta para reducir el consumo y la inflación. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere garantizar que CNN, el canal con el que ha mantenido una larga disputa, tenga nuevos dueños en el marco de la venta de su casa matriz Warner Bros. Discovery. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere garantizar que CNN, un canal con el que ha mantenido una larga disputa, tenga nuevos dueños en el marco de la venta de su casa matriz Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery, uno de los grupos más importantes del entretenimiento y los medios, se encuentra en medio de una guerra de ofertas. Netflix y Paramount Skydance compiten por su adquisición, en lo que podría ser la mayor transacción del sector en la última década. Creo que cualquier acuerdo debería garantizarse y quedar claro que CNN forma parte de él o se venda por separado, pero no creo que las personas que dirigen esa empresa ahora mismo y que dirigen CNN, que es un grupo de gente muy deshonesta, deban seguir. Creo que CNN debería venderse junto con todo lo demás. Trump insistió en que participará directamente en la decisión del gobierno sobre la aprobación del acuerdo, en lugar de dejarlo solo al Departamento de Justicia. Su postura podría favorecer la propuesta de Paramount, aunque la oferta de Netflix también contempla la venta de CNN, aunque a un comprador aún por definir. Netflix llegó a un acuerdo por casi $83.000 millones, mientras que Paramount lanzó una oferta competitiva que valora a Warner Bros. Discovery en más de $108.000 millones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el miércoles a su par estadounidense Donald Trump de desinformación sobre la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos. Espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver. Un nuevo roce entre Washington y Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de desinformación sobre la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano. En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico sin aportar pruebas. Más temprano, el miércoles, Trump advirtió que Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila y acusó a Colombia de estar produciendo un montón de drogas. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia. El líder izquierdista ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense. Washington asegura que el próximo paso contra quienes llaman narcoterroristas es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el jueves mientras los inversores digerían el último recorte de las tasas de la Reserva Federal y evaluaban el estado de la economía estadounidense. Les cuento que los rendimientos se mantuvieron bajos tras el aumento de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo durante la semana pasada. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de subsidio por desempleo ascendieron a 236.000 durante la semana que finalizó el 6 de diciembre, lo que representa un aumento de 44.000 con respecto a la cifra revisada de la semana anterior. Esta última cifra también superó la previsión del Dow Jones de 223.000 y los inversores todavía están evaluando el recorte de la tasa de interés de la Fed el miércoles, mientras que el Comité Federal del Mercado Abierto del Banco Central redujera su tasa de préstamo a un día importante en un cuarto de punto porcentual, llevándola a un rango entre 3,5% y 3,75%.
Los responsables políticos estuvieron divididos sobre la decisión que contó con el voto en contra de 3 miembros, la primera vez desde septiembre del 2019. La presidenta de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que en su conferencia de prensa posterior a la reunión que el Banco Central está bien posicionado para esperar y observar cómo evoluciona la economía y señaló un ritmo más lento de recortes de tasas en el futuro. La Reserva Federal solo prevé un recorte de tasas en el 2026. Bajo este contexto, así finalizan los bonos del Tesoro durante la jornada que, como habíamos visto, estaban comportándose a la baja debido a esa reunión de la Reserva Federal y como podemos observar se siguen manteniendo en esa misma variación negativa. El bono de referencia a 2 años baja 5 puntos básicos ubicándose en 3,51%, mientras que el bono de referencia a 10 años en línea con ese resultado del bono de 2 años también desciende 4 puntos básicos ubicándose en 4,12%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo bajaron el jueves, ya que los inversores volvieron a centrarse en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y monitorearon las posibles consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petróleo sancionado frente a las costas de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo el jueves que una visita a Moscú este mes del enviado estadounidense Steve Witkoff había resuelto los malentendidos entre los dos países. Agregó que Moscú había entregado a Washington las propuestas de Rusia sobre garantías de seguridad colectiva. Los índices de referencia cerraron al alza un día antes, después de que Estados Unidos dijera que había confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, mientras que las crecientes tensiones entre los dos países aumentaron la preocupación por las interrupciones del suministro. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se acaba de incautar un petróleo en la costa de Venezuela, un petróleo grande y el más grande de la historia, de hecho, y está sucediendo otras cosas. Esto fue lo que afirmó el mandatario estadounidense. De otro lado, los funcionarios de la administración no revelaron el nombre del buque. El Grupo Británico de Gestión de Riesgos Marítimos afirmó que se creía que el petrolero Skipper había sido incautado frente a las costas de Venezuela. Los comerciantes y fuentes de la industria dijeron que los compradores asiáticos están exigiendo fuertes descuentos en el crudo venezolano, presionados por el aumento del petróleo sancionado de Rusia e Irán y mayores riesgos de carga en el país sudamericano a medida que Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Caribe. De esta manera, así termina entonces el petróleo durante la jornada, que como vemos, pues también termina a la baja, un valor bastante considerable, más del 1%, cercano a el 2%, el petróleo de referencia Brent, importante para acciones de empresas como Petrobras y Ecopetrol, desciende 1,98%, es decir, más de un punto y se ubica ya en $60. Recordemos que en sesiones anteriores había logrado alcanzar los $65, sin embargo ha estado bajando de manera progresiva y hoy vemos que se ubica sobre ese valor cercano a los $61, sin embargo pues vemos que este es el resultado, $60,96, y por su parte el petróleo de referencia estadounidense, es decir el WTI, cae con más fuerza, 2,04%, también más de un punto y se ubica en $57,27, y como podemos observar, pues cada vez más lejos de los $60. En otras noticias, paz entre Rusia y Ucrania. Los inversores se centraron más en los avances de las conversaciones de paz entre estos países. Los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania mantuvieron una llamada con Trump para hablar sobre los últimos esfuerzos de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, en lo que, según ellos, fue un momento crítico del proceso. Los drones ucranianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el miércoles la presión sobre Venezuela al anunciar la incautación de un gran barco petrolero cerca de sus costas. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado.
El buque petrolero incautado era utilizado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, pese a sanciones internacionales, según anunció en la red X la fiscal general estadounidense Pam Bondi. El petróleo, principal recurso del país sudamericano, continúa bajo embargo estadounidense, lo que obliga a Caracas a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos. Mientras Trump anunciaba esta operación, Nicolás Maduro celebraba un acto ante una multitud de partidarios en Caracas. Desde Venezuela pedimos y exigimos cese de intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. La incautación de un petrolero en aguas internacionales es considerada una medida excepcional, usualmente reservada para sanciones con mandato de Naciones Unidas. Trump, que ha intensificado su campaña contra Maduro desde su regreso a la Casa Blanca, insiste en que los días del líder venezolano están contados. Washington acusa además al gobierno de Venezuela de operar como un régimen narcoterrorista. En ese contexto, mantiene un despliegue naval y aéreo sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, que incluye la presencia del mayor portaaviones del mundo. La campaña ya suma más de una veintena de ataques y al menos 87 víctimas. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.